Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver problemas de diseño de circuitos digitales combinacionales. Recuerden que, según lo que vimos en la clase pasada, el procedimiento es el que está acá. Lo voy a revisar en un momento también. Y le aprovecho de recordar nuevamente que la prueba es el día viernes. Va a ser en un cuestionario. Van a tener cierto disponible desde las 8:15 hasta las 23:59 ese día. Les voy a dejar bastante tiempo. Creo que la vez anterior tenían 2 horas. ¿Ya? Porque yo sentí que anduvo bien, no vi que tuvieran problemas con eso. ¿Qué opinan ustedes respecto al tiempo? Me pueden escribir acá, pueden votar simplemente si es que se entiende. Voten sí, si es que el tiempo fue correcto. Voten no, si es que consideran que de plano les faltó tiempo. Y voten más o menos si en realidad estuvo más justo. Ahí, para conocer su opinión al respecto. Sí, lo que pasa es que, no sé si le he comentado, pero uno cuando ve los intentos puede ver el tiempo que ustedes tardaron. O sea, yo puedo ver desde que ustedes lo abrieron hasta que finalmente lo cerraron, ya lo hicieron el envío final, cuánto tiempo ocuparon. ¿Ya? Así que para que tengan presente. Pero de todas maneras yo creo que le voy a dar, no sé, una media hora más, algo así. Nunca está de más, ¿cierto? Pero como se realiza en el mismo aula, no hay que subir nada, entonces igual eso tiene esa ventaja, ¿ya? Ahí vamos a chequear eso, pero no veo por qué no podríamos darle un poquito más. Ya. Entonces, recuerden que todo se va a hacer ahí, así que hay cosas que de repente, por ejemplo, dibujar el circuito no lo vamos a hacer, pero es parte del procedimiento, ¿ya? Así que para que vayamos directamente ya a resolver el problema, procedimiento. Primero nosotros al diseñar circuitos digitales combinacionales tenemos que identificar las entradas y salidas. Esto lo hacemos a partir de la descripción del problema, que en mi opinión es lo que de repente resulta un poquito más difícil, como vamos a ver en los problemas de ahora. Luego vamos a generar la tabla de verdad, donde vamos a ver para todas las combinaciones de entrada qué es lo que sucede con la o las salidas. Luego de eso vamos a simplificar. En nuestro caso vamos a simplificar con mapas de Carnot, que es lo como más poderoso que tenemos ahora. Y por último, dibujar el circuito digital. Ya que, como decía, en la prueba lo más probable es que no dibujemos el circuito porque en realidad está hecho en un cuestionario, pero todo lo demás sí lo podemos hacer sin problemas. ¿Ya? Así que vamos a ir directamente a un problema por acá. Estos no, estos ya son de la primera, ¿cierto? Están por si acaso. Hemos hecho bastante de esto. Si han seguido las clases, pueden ver que bastante hemos resuelto. Espero que el ayudante también haya resuelto algunos otros que no haya visto yo. Y la guía sigue con ese espacio ahí. ¿Qué les puedo decir? Vamos a resolver un problema que en realidad es súper corto, pero genera muchas dudas. Porque como les digo, este tipo de problemas son así. Tienen como esas características. Ahí. Es un problema cortito, ¿cierto? 2 líneas. ¿Qué tan difícil puede ser? Podría decir uno, ¿no? Vamos a ver qué tan difícil podría ser. Ahí. Ahí. Ejercicios. Esto por si acaso procedimiento de diseño, ya por si acaso alguien no se acordaba. Diseño de circuitos. Le puse un tilde. De circuitos digitales combinacionales. No. Ahí. Ahí sí. Digitales combinacionales. Ya. Entonces, aquí tenemos un problema. Este es el problema 35 de la guía, donde si ustedes lo leen bien, quiero que lo lean, dice, diseñe un circuito lógico combinacional que acepte un número de 3 bits y genere un número binario de salida igual al cuadrado del número de entrada. ¿Qué le dice eso? Vamos a ver, vamos a ver. Ejercicios. Aquí ya no es tan evidente cuántas entradas tenemos, ni las salidas. O sea, las entradas, de hecho, sí, porque igual nos dice que tenemos 3 bits, ¿cierto? Podríamos nosotros decir, bueno, si es que es un número de 3 bits, podríamos decir que son 3 entradas. Pero ¿cuántas salidas? No dice nada, ¿cierto? No solamente nos dice qué quiere que salga, pero no dice cómo, ni la cantidad, ¿cierto? Entonces vamos a partir con el paso 1. Solución. Ahí sí. Solución. Y a escribir saludos, por algún motivo mi cerebro está como súper perdido en eso. Ahí. 1. Identificar entrada y salida. Para eso nosotros vamos a dibujar nuestro diagrama de bloques. De momento conocemos solamente que tenemos que crear un circuito, ¿cierto? Ahí está.
circuito digital combinacional. ¿Cuántas entradas? Fíjense bien, dice diseño un circuito, eso ya está claro, ¿cierto? Y nos dice que acepte un número de 3 bits. Si es que nos pide un número de 3 bits, ya nos está diciendo que es un número binario, ¿cierto? Entonces, para poder representar un número, entonces nosotros podríamos tener, supongamos algo así, 101, 100, el 001, todos esos números serían válidos, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos nosotros identificar claramente cuál es el bit más importante o el más significativo? Porque aquí ustedes pueden ver que en realidad yo podría escribir 001 o 100 y va a depender de cómo yo lo lea, ¿cierto? ¿Qué número es? Para evitar esa ambigüedad, nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren. Le vamos a dar un nombre de las siguientes características. B2, B1, B0. ¿Qué significa eso? En realidad van a ser variables que nosotros vamos a identificar siempre de la siguiente manera. El número más grande, el subíndice más grande, va a corresponderse al dígito más significativo. Y el más pequeño, que en este caso va a ser obviamente el 0, va a corresponderse al menos significativo. ¿Para qué nos sirve eso? Porque de esa forma nosotros vamos a saber que los números los vamos a leer en ese orden. Y por tanto, este número que está acá no sería un 4, sino que sería un 1. Estamos trabajando en binario así, en formato real, sin signos, ¿cierto? Este número no tiene problema de ambigüedad porque sería simplemente un 5, ¿cierto? Pero este podría haber sido confundido con un 1. Sin embargo, como estaríamos diciendo de que este es el bit más significativo, va a ser entonces un 4. ¿Ya? Eso es bien importante y de hecho se ocupa de los sistemas digitales, en la realidad. Así que tendríamos entonces 3 entradas. B2, B1, B0. ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo vamos? Ahora va la pregunta como, ¿se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Ya? Porque recuerden, nos dicen que acepte un número de 3 bits. ¿Ya? Y un número de 3 bits, por decirnos bit, ya nos está diciendo que es un número binario, ¿cierto? Y sería entonces las entradas. Y nosotros le dimos esta anotación simplemente para no tener esa ambigüedad, porque podría leerse mal un número, ¿cierto? Si yo ingreso, por ejemplo, el número así, como le decía, o así, ¿ya? Es un 4 o es un 3. Con esto no va a ocurrir. O de hecho, va a ser mucho menos probable, a menos que alguien no conozca, obviamente, este tipo de código. Ya. Cualquier duda me van comentando, ¿ya? O escribiendo. Así que, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora viene la parte que, en mi opinión, es la que de repente genera más dudas, que se refiere específicamente a las salidas, porque no dice nada respecto al número de salidas. Queda totalmente a nuestra decisión. Así que, atención, dice, y que genere un número binario, ya sabemos que un número binario va a ser una combinación de unos y ceros, de salida igual al. Lo que nosotros estamos viendo acá es la condición, ¿ya? La condición que va a generar la salida. Condición que genera la salida. Fíjense bien que nos piden el cuadrado del número de entrada. O sea, según lo que estoy entendiendo, sería, si entra un 2, tendría que salir un 4, ¿cierto? Si entra, por ejemplo, un 3, debería salir un 9, ¿sí? Porque sería el cuadrado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Obviamente, si entra un 0, saldrá un 0, porque el cuadrado de 0 es 0. ¿Ya? Pero, ¿cuántas salidas requerimos? Esa es la pregunta clave. Y esto, por si acaso, sirve para todo este tipo de problemas que nos piden realizar operaciones. Atención, siempre va a ser la cantidad de salidas que me permita representar al número más grande. ¿Cuál va a ser la salida más grande que deberíamos tener? Claramente, ustedes van a ver acá, voy a borrar un poco para escribirlo más ordenado. Voy a escribirlo más ordenado. Vamos a ver que si tuviéramos las siguientes entradas, miren. Entrada, salida, y vamos a mover la salida. Claro, ese sería Francisco. Vamos a escribirlo acá. Supongamos que entra el 0, claramente esto va a ser 2. 0 elevado a 2 va a ser 0, ¿cierto? Si entra el 1, esto va a ser 1 elevado a 2, va a ser el 1. Decíamos, ¿cierto? Que si entra el 2 va a ser 2 elevado a 2, va a salir el 4. Y así hasta que vamos a llegar al último. Porque recuerden que si es un número de 3 bits, quiere decir que el más grande que va a poder llegar, tomando en cuenta que es un número digital, sin signo, sin nada, sería el 7, ¿sí? Por eso es que Francisco nos dice eso, ¿cierto? Porque sería el 7, que haría 7 elevado al cuadrado, nos daría el 49. Como el número más grande que queremos representar es el 49, requerimos al menos la mínima cantidad que permite representarlo. ¿Ya? O sea, yo podría haber puesto 20 bits de salida,
sin ningún problema, pero con eso me excedo por mucho lo que requiero para poder representar el 49. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad mínima de bits que permite representar el 49? Lo podré representar, por ejemplo, con 4. Con 4 no, ¿cierto? Porque si pongo, por ejemplo, 4 1, eso es un 15. Si pongo, por ejemplo, 5 unos, ¿qué número es ese? El 31, ¿cierto? Y claro, y si pongo, por ejemplo, ahora 5 bits, tendría, perdón, 6 bits, tendría el 63, si no me equivoco, ¿cierto? Así que efectivamente, la menor cantidad con que puedo representar serían 6 bits. Ya, ese es el criterio que tomamos en cuenta. ¿Es coincidencia que sea el doble de la entrada? Es totalmente coincidencia, porque podrían haberme pedido acá que fuera, por ejemplo, el cubo, ¿ya? Sí. De hecho, si fuera el cubo, ¿cuál sería? 7 elevado a 3. ¿Cuánto da eso? ¿60 y algo? ¿63? Estoy perdido. No, 200 algo. Vamos a calcularlo. Estamos mal. 343. Ya. 343. Si fuera en ese caso, ¿y con cuánto represento al 343? Con, a ver, con 5 no, porque serían 127. Perdón, con 7 no, sería con 8, ¿cierto? No, con 8 no me alcanzaría. Sería con 9. Interesante esa relación. Con 9 me alcanza, ¿cierto? Porque serían 511 el máximo. 3 elevado a 3. Miren, interesante. Puede que sea así, ¿eh? Curioso. Ya, entonces vamos a tener que las salidas van a ser 6 a lo menos. Recuerden que podríamos poner 7 salidas sin ningún problema, porque nos bastaría para poder representar el número. Pero nosotros queremos obviamente usar la cantidad que nos permite hacerlo nomás. ¿Para qué vamos a poner 10, 7, no sé, ¿cierto? Innecesario. Ya, y le vamos a dar un nombre. Aquí ustedes pueden ver que nosotros también podríamos usar una convención como la que hicimos acá. O sea, le podríamos llamar a este número para no tener dudas respecto al orden, porque obviamente no sería lo mismo si sale este número a que si sale este, ¿cierto? Y si nosotros no sabemos cuál tenemos que leer primero, y no tenemos por qué asumir que quien lo va a leer tiene que saberlo, tenemos que usar alguna anotación especial. Así que le vamos a llamar acá, por ejemplo, S5, S4, S3, S2, S1 y S0. ¿Ya? Eso vamos a hacer. ¿Por qué son 6 bits los que tomamos nosotros? Porque queremos la menor cantidad de bits que nos permite representar al mayor número que podríamos tener como salida. Como el mayor número que entra es el 7, tomando en cuenta que son todos binarios sin signo, su resultado sería un 49 y debería salir eso, ¿cierto? Entonces, 49 lo podemos representar de forma mínima con 6 bits. Con menos de eso, con 5 no nos alcanza, no llegamos, ¿cierto? Y con más, obviamente, nos pasamos. Ya. Entonces, con eso más o menos claro, espero que ver que como van ustedes por acá, así que se entiende lo que acabamos de hacer. ¿Se entiende cómo definimos la cantidad de salidas? Porque la cantidad de salidas, en mi opinión, es lo que de repente genera más dudas para este problema. Porque es ambiguo, ¿cierto? Podría ser cualquier cantidad. Ya, muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la tabla de verdad. Tabla de verdad. Como pueden ver ustedes, este método en realidad es bastante sistemático porque nosotros lo vamos a repetir una y otra vez. Y la primera parte, el traer la información del mundo real a nuestro mundo digital, es la que a veces cuesta más, como les comento. Así que yo voy a dibujar una tabla. Vamos a hacer una tabla por acá. ¿Cuántas entradas, cuántas salidas? Tenemos 3 entradas. Y son las entradas las que me definen la cantidad de combinaciones, ¿cierto? Como tenemos 3 entradas, vamos a tener 8 combinaciones posibles. Si me veo dónde llego ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí está bien. Y vamos a tenerlas por acá, las 3 entradas. Y vamos a tener varias salidas, ¿cierto? Vamos a tener ¿cuántas salidas? 6, precisamente, según lo que estuvimos viendo recién. Por acá, ahí tenemos 6. Ya. Y vamos a cerrar nuestra tabla. Lo voy a separar así nomás, ya que tengo cuadros. Aprovechemos que tengo cuadros ahí. Separé las entradas de las salidas únicamente. Ahí.
Acá una línea para separar los textos. Me pasé un poquito, ¿qué les puedo decir? Ahí. Me pasé un poquito. Y me comí un poquito de la línea, pero bueno. Ya. Y cerramos acá abajo. Y con eso vamos a empezar entonces a llenar nuestra tabla. Recuerden que lo que vamos a escribir a la izquierda para lo que corresponde a las entradas son las combinaciones que tenemos disponibles, que serían todas desde el 000, 000 hasta el 111. ¿Sí? Así que sería entonces B2, B1, B0. Voy a agrandarlo un poco para poder escribir un poco mejor. O espero hacerlo. Ahí. Ya. Entonces, B2, B1, B0. Y aquí vamos a tener el S5. Recuerden que nosotros vamos a leer el número en ese orden, ¿cierto? S4, S3, S2, S1 y S0. Ya. Y vamos a poner todas las combinaciones. 01, 01, 01, 01. Y aquí tenemos 00, 11, 00, 11. Tenemos acá 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ya, partimos. Entonces algo que nos sirve bastante es acá escribir los números, ¿cierto? Si sabemos que acá tenemos, por ejemplo, 0 elevado a 0, esto va a ser 0, 1 elevado a 1 va a ser, perdón, 1 elevado a 2 va a ser 1, tenemos 2 elevado a 2 va a ser 4, 2 elevado a 3 va a ser 8, ¿cierto? Y estoy escribiendo cosas nada que ver, porque ahí me equivoqué. Ahí. 3 elevado a 2 va a ser 9, ahí sí. 4 elevado a 2 va a ser 16. Y seguimos, ¿cierto? Después nos queda 5 elevado a 2, 25. 6 elevado a 2, 36. Yo le he hecho la culpa al día lunes y lo temprano que es. Ahí, 7 elevado a 2, 49. Entonces vamos ahora a simplemente a representar los números. ¿Sí? Para el primer caso, claramente van a ser todos 0. Todos 0, porque la salida va a ser esa precisamente. Para el otro caso va a ser todo 0 menos el S0 que va a ser 1. Después vamos a tener el 4, ¿cierto? Que va a estar acá. El 4. Y tenemos después el 9, que va a corresponder a este número, ¿cierto? Después el 25. El 25 ya como que nos hace pensar un poquito más. ¿Sería así, si no me equivoco? Vamos a ver si estoy bien. ¿Ya? Porque sería, recuerden, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos entonces 1 ahí, nos daría 24, ¿cierto? Más 1, 25. Bien. Y nos quedaría ahora el 36. Claramente voy a usar acá el 32 y ese 1 de ahí. Y va a ser entonces así. 36. Me falta 1, ¿cierto? Me salté, parece el 16 me salté. El 16. Sí, tienes toda la razón. Ahí sí. Estaba adelantándome al 25, no, no corresponde. Y lo tengo al lado, ¿no? No les puedo decir nada, ¿cierto? Ahí. Ahí sí tenemos el 16. Así que ustedes mírenlo bien, no se salten los números como yo. Ahí. 25 y ahora sí en el 36, que lo había calculado, ¿cierto? Lo tenía ahí. Sería 32 y el 4, entonces nos quedaría así. Ahí, ahí, ahí. Y por último el 49, lo voy a escribir acá abajo. Tendríamos ese. Con este nos da 48, ¿cierto? Sí, 10, 48 más 1, 49. Ahí estaría entonces. El 49. Oh, no me deja escribir. Ahí, vamos a subir un poquito. Ahí. Y como ustedes pueden ver, llenamos toda la tabla. ¿Sí? Muy importante. Lo que nosotros tenemos acá, por si acaso, es algo que a veces genera dudas. Es cada una salida y finalmente qué es lo que sucede con cada una de ellas. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada salida vamos a tener que obtener un mapa de Carnot, una ecuación y obviamente un circuito, que después obviamente los juntamos todos, pero en principio va a ser un mapa por cada una de las salidas. ¿Ya? Un mapa por cada una de las salidas. Y la voy a separar acá un poquito para que así nos quede más ordenado. Ahí. ¿Ya? Así que vamos a tener un mapa por cada una de ellas. Vamos a dibujar un mapa y lo vamos a repetir 6 veces, ¿ya? Así que para que no se preocupen. Ahí. Ya, ahí tenemos entonces nuestra tabla, ¿verdad? Está ok. Nos quedaría simplemente entonces realizar un mapa. Voy a dibujar un mapa ya que estoy en eso. Vamos a dibujar uno acá. Un mapa. Esto sería el punto 3, la simplificación, ¿cierto?
Simplificación. Mapa de Carnot. Y aquí vamos a dibujar uno. Este mapa en negro va a ser así. Recuerden, tiene 3 variables, va a ser 8 casillas entonces. Nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí. Lo voy a dibujar al menos una vez bien porque después lo puedo simplemente copiar, así que no tenemos problema. Ya. Mientras tanto, ustedes quiero que voten por acá para decirme si es que se entiende cómo sacamos la tabla, cómo la obtuvimos. ¿Ya? Recuerden que escribimos todas las combinaciones posibles de entrada y fuimos viendo cuál es el valor que tendríamos que tener para que así finalmente nos entregue la salida que corresponde al cuadrado, ¿cierto? Y aplicamos la condición que nos indicaban, ¿cierto? La condición podría ser cualquier cosa, podría ser la suma del número con otro número, ¿ya? O de otras características también. Ya, entonces aquí tengo yo mi tabla, perdón, mi mapa. Mi mapa que lo voy a replicar, al menos que uno quede bien para que así no tengamos inconvenientes. Le puse una casilla de más, le puse una fila de más, ¿se dan cuenta? Dibujé una fila de más. Tampoco gasté tanta energía, pero no es la idea. Le vamos a borrar esa fila. Ustedes no han visto nada y ahí tenemos el mapa. Ya. 0, 0. 01, 11, 10. No se olviden que hay que ocupar código Gray, porque si no cometeríamos un error, nos llevaría a una solución diferente. Y las variables son el B2, B1 y B0. Son las variables de entrada. Vamos a tener un mapa por cada uno de ellos, ¿ya? Así que lo voy a poner acá, ahí, lo vamos a mover un poco y vamos a empezar a copiarlo. Son 6, recuerden. Ahí tenemos 1, copiar, pegar, pegar, pegar. Ahí tenemos eso. Vamos a copiar estos de acá. Vamos a moverlos para acá. Ahí vamos a tener otro mapa, uno correspondiente a la otra salida. Vamos a tener otro por acá. Ahora que lo pienso, podría haber copiado 3 y haberlo copiado de nuevo, ¿cierto? Ah, pero a ver si me funcionará, se lo pego ahí. Ah, sí funcionó. Eso podría haber hecho, y eso voy a hacer ahora, incluso. Este de acá lo voy a eliminar, se va a ir. Chao. Y voy a copiar estos 3. Más fácil. Esperemos que queden ordenados. Sí, cumplen. Ahí. Ya, tenemos los 6 mapas. Ahora nos queda simplemente ponerle un identificador para que se correspondan a cada salida, ¿cierto? Así que vamos a tener uno para qué salida. Para el S5, otro va a ser para el S4, otro va a ser para el S3, otro va a ser para el S2, S1 y S0. Recuerden que tenemos que tener una ecuación por cada uno de ellos. Ya, ahí tenemos todo entonces. Vamos a proceder a llenar. Y aquí muy importante, nosotros vamos a analizar así. Así. Esa es una salida. En realidad, los valores que tiene, por ejemplo, en un mapa, en el mapa del S5. Así que nos queda entonces todo en 0, con excepción de lo que tenemos en el 6 y en el 7. 1, 1. ¿Cierto? Después vemos el siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos en toda esta columna, ¿cierto? Tendríamos unos en el 4 y en el 5 y otro en el 7. ¿Ya? Eso estamos viendo. 4, 5 y el 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí los tenemos. Recuerden que estoy contando simplemente en el mapa. Seguimos ahora con el otro, con el que corresponde al S3. Estoy medio desplazado. Tendríamos un 1 ¿dónde? En el 3 y otro en el 5. Y nada más. En el 3 y en el 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Después seguimos, ¿cierto? Me voy a ir ahora a esta columna que corresponde al S2. Tendríamos uno ¿dónde? En el 2, ¿cierto? En el 2 tendríamos en el 6. En el 2 y en el 6. 0, 1, 2. ¿En el 7 o no? A ver. Era en el S2, ¿o no? Mira. Acá.
en el 6, ¿cierto? Ya, sería entonces en el 2 y en el 6. Vamos a borrar eso de ahí. El 6 estaría acá, acá, ahí sí. Y ahora vemos el S1. Y el S1, fíjense bien qué pasa. ¿Qué pasa en el S1? Solo hay 0. Lo dejamos así tal cual. Vamos a ver qué sucede con él. Y en el último, como ustedes pueden ver en el S0, tenemos intercalados, ¿cierto? Tenemos en el 1, tenemos en el 3, en el 5 y en el 7. O sea, en todos los que son impares. Tendríamos en el 1, vamos ahora a escribirlo, en el 1, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7, ¿cierto? Estaría todo ahí. ¿Estamos ok? ¿O hay alguno que no se corresponda? Seguro que ustedes ven. Oh, y eso me borrará. Ah, se me juntó con los 1, con los números de ahí. Qué raro. Ya, vamos a chequear rápidamente. En el 4, en el 5, está bien el primero. Después tenemos en el 4, 5, 7. Sí, está bien. Sí. El primero era en el 6 y en el 7, ¿cierto? Después el otro es acá, en el 3 y en el 5. Ese está bien. Después el otro era en el 2 y en el 6. Estaría ok el del S2. Después vienen solo ceros. Y después va en los que son impares, ¿cierto? Ya. Y con eso ahora tenemos que obtener la ecuación de cada uno de ellos. Vamos a formar los grupos, ¿ya? Vamos a ir por acá formando grupos. Ahí tenemos S, ¿cierto? Acá tenemos este grupo con S. Hay S y S. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos ese grupo de acá. Acá no tenemos ningún grupo, ¿cierto? Quiero que ustedes piensen por mientras. ¿Qué es lo que es S1? Tenemos esto. Tenemos esto. Ahora sí. Con S. ¿Cierto? Y ahí formamos la cantidad mínima de grupos. Vamos a obtener las ecuaciones ahora. S5. Ustedes están pensando en el S1, supongo, ¿o no? Espero. Ya, ¿cómo nos queda? S5 va a ser igual a... Claramente acá, como estamos trabajando con los unos, nos va a quedar fijo el B2 y el B1. Nos van a quedar fijos en 1, por tanto quedan sin negar. El B0 cambia, se va. Después tenemos entonces nuestro S4, que va a ser, grupo morado va a ser B2, que está fijo en 1, ¿cierto? B0, B2, B0, más grupo verde, que va a ser entonces B2, B1 negado. B2, B1 negado. Grupo, ahora perdón, la función que corresponde al S3 va a ser igual a. Aquí en realidad los quedaron separados, ¿cierto? Cada uno de ellos. Así que nos va a quedar, por ejemplo, el morado de la siguiente forma. Va a ser B2, B1 negado, el B0 sin negar, más grupo verde sería entonces B2 negado, B1, B2 negado, B1, B0. Y grupo, o sea, perdón, la función S2, ¿cierto? Que va a corresponder entonces al B1, B0 negado. B1, B0 negado. Hagamos bien el B1. Punto y coma, ¿cierto? Acá tenemos entonces ahora la función S1. Me parece que está... Usted la estaban haciendo ustedes. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que queda? ¿A qué sería igual el S1? Yo voy a hacer el S0 por mientras. El S1 en realidad les toca a ustedes, así que... ¿Cómo quedaría? Pueden escribirlo, pueden comentarlo. Mientras yo sigo trabajando acá. La idea es que trabajemos en equipo, ¿no? B2 negado, B0. Y tenemos acá el B2 cambia, ¿cierto? Nos queda el B1 negado. B1 negado, vamos a escribirlo un poquito más grande. Ahí. Y el B0. Ya terminé mi parte. ¿Cómo van ustedes? Tienen que pensar en lo siguiente siempre. ¿Este mapa qué me está indicando? Me está indicando que si no hay unos, quiere decir que todo lo que está acá son ceros. Claro, porque de hecho nos dice, para todas las combinaciones posibles de entrada, la función S1 es igual a 0. Si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo,
solamente unos, supongamos así, esto nos diría entonces que el S1 vale 1, porque para cualquier combinación vale eso. ¿Ya? No se olviden de ese detalle. Así que efectivamente S1 es simplemente 0. ¿Y qué sería el 0? Es un 0 lógico. O sea, estaría, por ejemplo, conectado a la tierra de un sistema digital. Esa salida. ¿Ya? Eso sería lo que ocurriría. No sería una variable que pudiera tomar diferentes valores, ¿cierto? Ya. Y con nuestras funciones que tenemos escritas, podemos entonces obtener el circuito. Quiero que me respondan acá para ver si es que se entiende lo que acabamos de hacer, por qué queda 0, cualquier detalle. Y cualquier duda, por favor, escríbanme. Porque esto, como les digo, se va a valorar en la prueba. Mientras yo acá escribo punto 4, circuito digital. Ya, circuito digital. Vamos a proceder a dibujarlo. El S0. Ahí. Ah, el paso 2. Ahí está el paso 2. El S0, como pueden ver, está definido acá. O sea, en Profe, realidad, pero ¿sí? le faltó el 1 del S0, que es el 7. A ver si me falta el 7. De hecho, tienes toda la razón. Oh, pero ¿sabes qué? Yo lo había dibujado, ¿cierto? Sí, creo que lo había borrado. Se me borró al proceder. Sí, tienes razón, gracias. Así que vamos a modificar ese. Sí, porque yo me acuerdo que lo había dibujado, porque recuerdo haber visto que me quedó una columna. Y después seguí trabajando y probablemente al retroceder lo borré. Así que, gracias. Tengo que tener cuidado con no borrar las cosas. Gracias, gracias. Y lo ponemos. Y ahora nos queda entonces más simple, ¿cierto? ¿Cómo nos queda? Nos va a quedar un solo grupo, que va a tener en este caso el valor de B0. ¿Qué color le voy a poner? Le voy a poner color verde. Hay pocos verdes, no, le voy a poner color morado. Morado. B0. Y lo vamos a poner acá. Sí, yo lo había dibujado. Y lo borré. ¿Qué les puedo decir? Ahí está. Ahí. Y ahí sí tenemos el circuito. Voy a hacerlo un poquito mejor, para que quede como más. Vamos a ver si mejora. Ya, ahí queda un poquito mejor. Circuito digital. Vamos a listar entonces todas las entradas. Todas las entradas. Y vamos a crear la función. ¿Ya? Voy a tener que hacer una línea más o menos larga. Que tampoco es exageradamente larga, pero lo suficiente para que así podamos representar todas las entradas. Voy a alejarme un poquito. Ahí un 80, yo creo que estoy bien. Ya. Cualquier duda me comentan. Ahí. Ahí. Suficiente con eso. Vamos a tenemos negaciones, ¿cierto? Tenemos el B2, está negado. Si está negado, el B1 también aparece negado. El B0 también aparece negado. Todo aparece negado. Así que vamos a poner entonces acá una línea adicional para poder representar las negaciones. Esta forma en realidad es totalmente opcional. Uno siempre podría estar así formando de uno a uno las ecuaciones, pero créanme que es bien práctica. Yo generalmente acá me demoro un poquito más en dibujarla, pero en la realidad, por ejemplo, no sé, en papel o en una pizarra, lo hago en un momento. Pero aquí obviamente tarda un poquito más. Pero tampoco exagerado, ¿sí? Así nos queda todo bien derecho. Ahí. Ahí. Ya con eso estamos ok. Porque aquí lo que voy a hacer es simplemente escribir esto. Voy a poner un nodo ahí. Voy a poner otro nodo por acá. Ahí. Voy a tener entonces B2, B1, B0. Y claramente lo que estaba buscando con esta doble línea, esta línea que sigue después, ¿cierto? Es poner acá una puerta NOT, para así poner la negación. Y después simplemente ir formando las ecuaciones hacia abajo. En realidad los circuitos. Y no quería borrar eso, sino que quería dibujar. Ahí. Ahí. Recuerden que la puerta NOT lo que hace es simplemente negar, ¿cierto? Ya. Y con eso estamos ok para empezar a formar nuestro circuito. Vamos a dibujar primero todas las puertas AND. Primero tenemos una AND, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 AND. 6 AND. Dos moradas, una verde. Vamos a dibujarla acá. Ahí. Ya. Una verde. De hecho, esta la podemos replicar, ya que estamos en eso. Nada nos impide replicarla, ¿cierto? Ahí.
Ya tenemos otra morada por acá. Vamos a tener otra morada por acá. Oh, me excedí un poquito. Ahí. Una morada ahí, ¿cierto? Y me queda una verde que no dibujé. Que vamos a hacer una verde por acá. Vamos a ver cómo nos queda. Ya, sí, pues me convence. Me convence esa puerta verde. Y la copiamos y la pegamos de nuevo. Ahí tenemos todas las puertas que requerimos, ¿cierto? Ya. Y una puerta azul, que lo omití. Vamos a poner una puerta azul. Esa iría por acá. Por acá iría el azul. Ya, ahí. Con eso es suficiente. Y empezamos a unir todo, ¿cierto? Tenemos entonces B2, B1, B2, B2, B1, B2, B1. Estoy medio chueco, pero cumple. Después tendríamos B2, B0, B0. Después vendría B2, B1 negado, B2, B1 negado, B1 negado. Ahí estaría entonces. ¿Y qué más tendríamos? Tendríamos ahora el B2, B1 negado, B0. B2, B2, B1 negado y B0. Ahí, ¿cierto? Después viene este de acá, que sería ese B2 negado, B1, B0. B2 negado. Ahí está el B2 negado. B1, ¿cierto? Seguro que estoy viendo. B1 y B0. Ya. Y nos quedaría entonces esta de acá. B1, B0 negado. B1, B0 negado. Ya, estamos ok. Y por último, ¿cierto? Están las otras dos. Estaría el S1, por si acaso, va a ser simplemente 0. Le podemos poner así. S1 conectado a un 0 lógico, si queremos. Y la última va a ser la B0. Acá está, perdón, va a ser la S0, que justamente se corresponde con el S0. Ahí tendríamos entonces cada una de ellas. Tenemos esa, esa, ahí. Y fíjense bien que no las juntamos, porque cada una de ellas es una salida por sí misma, y lo que vamos a obtener en definitiva va a ser un número binario, que va a estar representado en este caso con esa cantidad de bits. Tendríamos entonces el S5, S4, S3, S2. Siento que me falta, que me sobró algo, ¿no? Ah, no, me faltó algo. Omitan ese detalle. ¿Por qué me faltó algo? Recuerden que tengo unas que están listas, ¿cierto? Esa está lista, eso sí está correcto. S5. Pero acá hay una suma, no la estoy sumando, hay que sumarla. Vamos a sumarla. Ahí. La voy a sumar acá. Acá la voy a sumar. Ahí la voy a sumar. Y acá. Ahí sí me va a quedar. Ahí. Un poquito mejor mi puerta OR. Ahí. Ahí sí queda un poquito mejor mi puerta OR. Aquí tenemos entonces nuestro S4. Y la otra también una suma, la S3, ¿cierto? La suma de estos dos productos, el producto de esas tres variables con esas tres variables. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar por acá, miren. Ahí. Ahí. Ya, y aquí vamos a dibujar la puerta ahora. S3. Y la última, esa sí estaba correcta. Esa era así directamente S2 y estaríamos ok. Y tenemos nuestro circuito completo. ¿Se fijan? Y así quedan. No vayan a cometer el error de juntarlas todas, porque eso en realidad no se realiza, ¿ya? Ahí sí. ¿Se entiende el procedimiento? Por si acaso, lo que nosotros fuimos haciendo fue lo siguiente. Primero identificamos la cantidad de entradas y salidas. La cantidad de entradas en realidad era bien directo, porque nos decían que era un número de 3 bits. Como era de 3 bits, nos decían inmediatamente que era un número binario. Y nos decían que teníamos que tener a la salida un número binario correspondiente al cuadrado de la entrada. Por eso, la clave está en fijarnos en el número más grande que queremos representar. En este caso, ¿era cuál? Era el número 49, ¿cierto? Entonces, para representar el 49, nosotros podemos usar, no sé, 50 bits, 10, pero nos interesa conocer la menor cantidad, porque queremos obviamente una cantidad de salida limitada, porque así ocupamos menos elementos. Y por tanto, con 6 era suficiente, ¿cierto? Y esa era la clave. Después de eso, lo que hicimos en definitiva fue construir la tabla de verdad, que aquí como ya teníamos la información, simplemente fue escribir los números.
sin obviamente equivocarnos ni nada por el estilo. Pasamos a simplificar, no olvidando que cada una de esas columnas se corresponde a un mapa para así obtener una función correspondiente. Tengan cuidado a ver que no se le borren los unos, ¿sí? Y en definitiva con las funciones pudimos construirlo, ¿ya? Y esta forma es bastante rápida, al menos ordenada, es fácil ver cuáles son los productos. ¿Dudas? Ya. Supone que nuestra clase dura hasta las 45, ¿cierto? Tenemos 25 minutos, yo creo que alcanzamos a hacer uno más. Hay uno que resolví en una clase de otro curso que me parece que es interesante para este caso, así que lo vamos a buscar. Lo tengo que haber hecho el día viernes, pero en la tarde. El viernes. Este debe ser. Este debe ser. Ustedes hagan como que no lo han visto. Este no es. No, este es de nuestra clase del. Parece que el otro paralelo. ¿Por qué lo vi así? Viernes. ¿Será? Este tiene que ser. Ese es del jueves. ¿Será este? Este. Ahora sí que sí. Este problema. Que este es un problema bastante interesante, porque en principio el desarrollo no es, yo diría, tan complejo, o sea, tiene menos salidas y todo eso, de hecho tiene una sola salida. Sin embargo, el cómo llegar a la tabla de verdad, el cómo ver la cantidad de entradas y salidas es lo que genera muchas dudas, y por eso es que nos va a servir bastante. Mira. Ingreso. Ya. Y aquí lo vamos a poner, miren. Este no es de un problema de una guía, este es un problema de un examen, de hecho. Así que si tiene un mayor nivel y como que se preocupan, tengan presente eso, ya que esto es de un examen. Pero nos sirve bastante para ejercitar. Sí, está en el mismo tamaño, así que lo vamos a dejar así. Ya. Entonces, por si acaso nosotros no vamos a implementar usando algún tipo de puerta, ¿ya? Vamos a usar las que tengamos disponibles. En este caso, puertas AND, puertas OR, tal como lo hicimos en el programa anterior, ¿ya? Quiero que leamos este problema. Así que mucha atención. Dice, diseño un circuito digital combinacional que cuente con dos entradas de datos, o sea, tenemos ya dos entradas, ¿cierto? Que son A y B. Eso es bien importante. Vamos a destacarlo nosotros, porque podemos. Vamos a destacarlo. Vamos al amarillo. Amarillo, ¿cierto? Dos entradas de datos A y B. Y además nos dicen que tiene dos entradas de control C1 y C0. ¿Ya? Y por último nos dicen también que tiene una salida, ¿cierto? Una salida F. O sea, aquí ya no tenemos que pensar nada respecto a la salida, porque está claro que es una, seguro que nos están diciendo. Y nos dicen que son dos entradas de datos y dos entradas de control. Puede parecer muy obvio, pero les pregunto a ustedes. ¿Cuántas entradas tenemos entonces? Mientras yo escribo acá solución. 4, lógicamente, ¿cierto? Créame que parece muy obvio, pero cuando alguien lo lee esto, sin verlo ordenadamente, a veces como que le surgen dudas respecto a cuántas son, se confunden en por qué está esta información así. Eso es un problema para más adelante. Ahora lo vamos a ver. Ya, entonces nosotros identificamos que son 4 entradas, tenemos 2 de datos, A y B, y tenemos 2 de control C1 y C0, ¿cierto? Así que dibujemos eso. Paso 1. Paso 1, identificar entradas y salidas. Vamos a ponerle acá. Identificar entradas y salidas, que es lo primero. Y que, como les digo, muchas veces es lo más complejo. Aunque parezca, no sé, raro que sea así, pero... Porque finalmente es traer el problema del mundo real, del papel también, al dominio digital, ¿cierto? Así que tampoco es tan trivial como uno podría pensar. Ya. AB, C1, C0. Y aquí tenemos, por si acaso, la salida F. Algo importante que vamos a ver en un momento es que yo generalmente las ordeno de esta forma. Miren, vamos a ver por qué. C1, C0, A y B. En realidad se podría ordenar de cualquier manera, eso no va a cambiar el hecho de cómo trabaje, ¿cierto? Pero nos va a ser un poquito más simple si trabajamos de esta forma después en la tabla, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora precisamente? Vamos a obtener la tabla de verdad. Tabla de verdad. Ya. Fíjense bien que nos dicen también
algo que nosotros no vimos porque identificamos solamente las entradas y las salidas. Nos dicen, en la tabla 1, que es la que está acá, se detalla el valor de la salida F para cada combinación de las entradas de control. Quiero que lo miremos acá. Miren, fíjense bien. Dice, si es que, por ejemplo, S1 y S0 toman un valor determinado, la función va a quedar definida por lo que aparece acá. ¿Cómo así? Si es que, por ejemplo, las entradas de control son iguales a 0, vamos a tener que la función va a ser F. O sea, perdón, va a ser 1. Sin importar lo que pase, va a ser 1. Eso es bien importante, ¿cierto? Después, si es que tenemos, por ejemplo, que la combinación de entradas es 0, 1 para las entradas de control, vamos a ver que la función de salida va a estar definida por A más B. Vale decir, por los datos que tengamos. O sea, si el A, por ejemplo, vale 1 y el B vale 0, como se van a sumar, va a ser 1 la salida. ¿Cierto? Eso es importante. Algo similar ocurre acá, porque tenemos que si la combinación de entrada es 1, 0 de nuestras entradas de control, vamos a tener entonces que nos va a depender la salida del producto de A y B. ¿Ya? Así que, por último, vemos que también si tenemos las entradas de control 1, 1, ese valor tomarían, ¿cierto? La salida va a ser sin importar nada que ocurra con las entradas de datos, igual a 0. Entonces, como pueden ver ahí, está toda la información respecto a cómo construir la tabla. Está toda. Quizá de una forma, no sé si será la más cómoda, más simple de trabajar, pero al menos es suficiente para definir lo que tenemos. ¿Ya? Como tenemos 4 entradas, vamos a tener entonces 16 combinaciones. Yo voy a listar acá, voy a hacer la tabla, la voy a hacer obviamente con los cuadritos nomás, ya no voy a hacerlo uno a uno porque si no sería mucho. Ahí. Vamos a dibujar la tabla, vamos a ver cuántas filas necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Miren, y eso que ni siquiera lo conté antes de realizarla. Me alcanzó justo. Me alcanzó justo, sí. Ya. Y vamos a separar si las filas, o sea, pero la salida al menos. Al menos, separemos la salida. Cerramos arriba y cerramos abajo. Y vamos a empezar a obtener nuestra tabla de verdad para así después pasar al mapa, ¿cierto? Simplificar y tener el circuito, que es lo que buscamos en definitiva. Mientras tanto, yo dibujo. Quiero que ustedes me respondan acá con respecto a si se entiende bien cómo opera esta función, cómo se obtiene. ¿Queda claro lo que indica la tabla o tienen dudas? Porque como les comentaba, este problema, si uno, por ejemplo, yo lo he puesto en exámenes, versiones también similares, algunas modificadas, una más simple, una más difíciles, pero generalmente le genera muchas dudas respecto a cómo se obtiene la función. ¿Ya? Pero si nosotros leemos bien, lo que nos está diciendo es, tenemos dos entradas de control que finalmente controlan lo que sucede con la salida. Si es que toma determinados valores, nuestras entradas de control, la función va a cambiar dependiendo de los datos de entrada o va a tomar un valor fijo, por ejemplo, 1 o 0. ¿Ya? Es como que ellas finalmente definen lo que sucede. Por eso son entradas de control. ¿Ya? Así que vamos ahora a llenar la tabla. Voy a cerrar, como les decía, voy a cerrar acá y abajo cerré, ¿o no? Cerré. Sí, cerré. Ya, me queda poner esta línea acá, ¿no? Y vamos a obtener la función de salida F. Aquí, como pueden ver, no tenemos tantas salidas, no hay que hacer tantos mapas, así que por ese lado es positivo. Ya. Tenemos entonces C1, C0, A y B. Y yo lo ordené de esta manera porque así vamos a tener lo siguiente. Miren, voy a llenar la tabla, voy a llenarla completa. Al menos lo que se refiere a las combinaciones. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Sigo llenando. Y ustedes van a ver que tenemos agrupadas, de hecho, las diferentes condiciones de entrada. Ahí, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Después 0, 0, 0. Después 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y la última combinación, en realidad la última columna. Ahí. Ahí, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Estamos ok. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Miren, voy a copiar esta imagen. La vamos a copiar acá simplemente para tenerlo más a mano, ¿ya? Después la voy a borrar igual. Ahí, simplemente para tenerla a mano. Entonces, como ustedes pueden ver, la primera combinación de entradas, que yo, por ejemplo, tengo en rojo ahí, sería... Ahí. Sería
1 lógico, ¿cierto? Eso nos está indicando. Si es que tanto el C1 como el C0 valen 0, estaríamos en esta primera condición. Por tanto, la función, sin importar el valor de las entradas de datos, va a ser simplemente 1. ¿Sí? Algo similar ocurre acá abajo, ¿cierto? Porque tenemos que si la combinación de entradas para C1 y C0 es 1, lo que tenemos justamente ahí, de hecho ahí, vamos a ver que va a ser 0 lógico. 0, 0, 0, 0. ¿Y qué sucede en los demás casos? Bueno, va a depender simplemente de lo que tengamos en los valores de datos, ¿cierto? En nuestras entradas de datos. Aquí vamos a tener una OR, ¿cierto? Para el caso de que C1 vale 0 y el C0 vale 1, que sería justamente lo que tenemos ahí. Así que 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 va a ser 1, 1 más 0 va a ser 1, y lógicamente 1 más 1 va a ser 1, porque es una suma lógica. Nos quedaría entonces obtener lo que sucede acá, ¿cierto? Para la combinación 1, 0, que sería precisamente esta, la que tenemos ahí, ¿cierto? Sería una AND, lo que va a definir la función f. 0 por 0 va a ser 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y solamente el 1 por 1 va a ser 1, ¿cierto? Y tendríamos entonces todas las combinaciones posibles de entrada y todas las funciones que vamos a tener, obviamente correspondiente a cada una de esas combinaciones. ¿Se entiende ahora? Alguien me había puesto más o menos, así que espero que me ponga si se entiende o no. Y si no, me consulte. Mientras tanto, yo voy a borrar esta imagen porque era más que nada para tenerlo a mano, ¿cierto? Y cuando ya tenemos lista la tabla de verdad, ustedes pueden ver que ahora el paso que sigue va a ser directamente realizar el mapa de Carnot, o sea, simplificar. Yo voy a dejar el mapa mientras ustedes responden. Este es un solo mapa, un mapa de 4 variables, así que va a tener 16 casillas. Voy a dejarlo por acá. Como pueden ver, esta parte ya es sistemática, o sea, lo mismo que hemos estado haciendo en otras ocasiones, al menos los problemas que hemos visto, ¿cierto? Y como les comentaba, en mi opinión al menos es el obtener la información, el llegar a la tabla, identificar la cantidad de entradas, por ejemplo, lo que genera más duda y puede considerarse un poquito más difícil muchas veces. Ahí. Vamos a terminar nuestro mapa de Carnot. Ahí. Vamos a poner una línea para acá. Ahí. Y terminamos el mapa. Recuerden que una vez que terminemos el mapa, vamos a simplificar, obtener la ecuación y con eso podemos implementar el circuito, ¿cierto? Con función, con puertas lógicas. Ahí. 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 Y ahí nos quedan unas poquitas líneas. Y estamos ok con nuestro mapa acá. Entonces, ahora, vamos a llenar entonces el mapa. Fíjense bien que lo podemos llenar también sin ningún problema si usamos la siguiente lógica. Mira, espérame, voy a anotar las variables que no la estaba anotando. C1, C0, AB, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, usando Gray. Recuerden que eso es importante porque si no lo hiciéramos, nos darían funciones erróneas. Ya. Primera combinación. Tenemos desde el 0, 0, 0 hasta el 0, 0, 1, 1. Tenemos solamente unos. Así que los ponemos acá. Solamente unos. Después, ¿qué tenemos? En la siguiente fila tenemos 0, 1, 1, 1. Ponemos el 0, 1, 1. En el orden que debería ir, ¿cierto? Recuerden. 0, 1, 1, 1. Es el orden. Después la siguiente viene acá, ¿cierto? Desde el 8 hasta el 11. Sería 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. ¿Cierto? El 1 está en el 11 finalmente. Ustedes lo pueden ver así también si así lo quieren. Y por último son solamente ceros. Lo voy a anotar, por anotarlo. Y ahora ustedes van a decidir con qué lo vamos a hacer. ¿Lo hacemos con 0 o lo hacemos con 1? Déjenme ver si tengo la pregunta lista por acá. Ya, pero vamos a hacer una votación. A ver. Ah, miren. Por si acaso, miren. Para que voten. Este es un curso democrático en ese sentido. Alternativa 1. Con los ceros. Y la alternativa 2, que va a aparecer acá,
va a ser con los unos. ¿Ya? Y hay una alternativa 3, pero esa sería cualquiera. Ya, la voy a enviar. Se fue. Pueden votar por más de una, obviamente. Pero no tiene sentido que voten, por ejemplo, por las 3, votan finalmente por la 3 nomás. Si es que no les interesa cuál lo hacemos. Ustedes eligen. Esa es su tarea ahora. Mientras yo acá escribo la función es f, tengo lista la función para empezar a trabajar y que implementemos. ¿Cuántos van? 16. Faltan 3 por votar, pero ya saben que se definió. Ya da lo mismo que voten los demás porque la diferencia es abismal. Nos falta uno, ¿no? A ver si tenemos toda la votación. Tenemos quórum completo. Bueno, parece que no quiso votar, así que lo dejamos así. No había igual ninguna chance de que cambiara, ¿cierto? Ustedes eligieron los unos. Ya que eligieron los unos, vamos a hacer los unos. Vamos entonces a formar los siguientes grupos. ¿Cuántos grupos puedo formar? Déjenme pensar. 1, 2, 3, 4 yo veo. Yo veo lo siguiente, miren. Siempre nos centramos, por ejemplo, los que tengan menos posibilidades. Jack, sí, 4 también veo. Este de acá podría quedar solo o podría quedar con él. Es la única opción que tiene. No podría quedar obviamente así porque este es un 0 y eso no serviría. No podría quedar así, ¿cierto? Así que la mejor opción que tiene es esa. ¿Ya? Ahí descartamos inmediatamente ya lo que sucede con él. Después vamos a fijarnos, por ejemplo, en lo que pasa con él. ¿El qué opciones tiene? Él podría quedar solo, podría quedar con él, ¿cierto? O podría quedar así, que es lo que más les conviene. Recuerden que siempre nos conviene los grupos más grandes que podamos conseguir. Y obviamente cubriendo todos los unos. Y ahora ya nos queda cubrir solamente esos 3 unos que están ahí. Y claramente acá, misma idea, ¿cierto? Podríamos dejarlo a él, con él, o así. Recuerden que no podemos formar un grupo de 6 porque solamente son de 1, 2, 4, 8, 16, o sea, siempre en potencias de 2. Así que el mejor grupo sería ese, para cubrirlo a él. Y nos falta cubrir solamente un 1. Y nosotros siempre buscamos formar el grupo más grande posible, que sería en este caso ese, ¿cierto? Porque las otras opciones eran así, así y así. Y esa es la más grande. Con eso estamos ok. Podemos entonces obtener la función. Vamos a trabajar, por ejemplo, primero con el rojo. Vamos a trabajar con el rojo. ¿Cómo nos queda? Vemos que el C1 cambia, se va, nos queda el C0 fijo en 0, ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Fijo en 0, va a quedar C0 negado, porque estamos trabajando con los unos, muy grande el negado, ahí más chiquito, y el AB. Luego, más. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el verde, ya que vamos a hacerlo en el orden que lo sacamos. Verde. Quedaría C0, C1 negado, C0 negado. Y el A y el B cambian, así que se van, los descartamos simplemente, no existen para nosotros. Ahí. Más. Tendríamos grupo morado. Grupo morado va a ser C1 fijo en 0. C1 fijo en 0. El C0 ustedes ven que cambia, se va. Y nos quedaría, ¿quién aquí? Nos quedaría solamente el B. El B que estaría fijo en 1, así que queda sin negar. Y por último término de hecho, sería el azul, que sería C1. C1 nos va a quedar entonces negado. El C0 cambia, se va. Y nos queda últimamente el A. El B se va, obviamente, ¿cierto? Y tendríamos entonces la función. Borramos la alternativa, ustedes ya votaron, ya eligieron. Y procedemos a formar el circuito. Procedemos a formar el circuito. ¿Dónde lo vamos a poner el circuito? Lo vamos a poner por acá el circuito. Déjenme poner el circuito. 4 líneas vamos a poner. ¿Y aparecen negados? Sí, aparecen negados el C1, el C0 solamente. Ya, los dos primeros tienen negaciones. Punto 3, circuito. 4, circuito. Ahora sí. Circuito. Y voy a copiar un poquito esto, miren. Voy a copiar la ecuación para tener más espacio y hacerlo un poquito más abajo, ¿ya? Vamos a copiar. Ahí, vamos a hacer el circuito. Ahí. Vamos a copiar acá la ecuación. Ahí la tenemos. Ya, y son 4 productos, así que en realidad tampoco es como que no requiere mucho trabajo. Vamos a ir haciéndolo bien, ¿no? Por mientras, cualquier duda que ustedes tengan, me van comentando, ¿ya?
aprovecho de recordar que en la prueba no vamos a dibujar los circuitos, pero en realidad es el procedimiento completo que nosotros realizaríamos, por ejemplo, si quisiéramos implementarlo, ¿ya? Más que nada por temas del cómo implementarlo en el aula. Y además que también siempre cuando lo evalúo le doy súper poco puntaje, le doy como, no sé, de 20 puntos le doy 2 muchas veces al circuito, así que tampoco perdemos mucho, ¿cierto? Pero así aprovechamos de dibujar un poco, que está de más. Aunque sea con regla. Ahí. Ya, entonces tenemos eso, ¿cierto? Aquí vamos a juntar ahí. Vamos a tener el C1, el C1 negado, el C0, C0 negado. Y el A y el B que no aparecen negados los dejamos así simplemente. ¿Para qué le vamos a poner la negación, cierto? Aquí tenemos entonces, esto lo voy a bajar porque me quedó muy pegado al circuito. Ahí. Lo ponemos por ahí. Ya. C1, C0, AB. Y me faltan las puertas acá, ¿cierto? Ahí. Ahí nuestras puertas NOT que consigue la negación finalmente del C1 y el C0. Y procedemos. Voy a poner un producto para ese grupo rojo. Vamos a ponerlo ahí. Ese término rojo. Uno verde. Ya que estamos. Uno verde también. Uno morado. Uno azul. Y no se olviden que al final todos se suman, que después me olvido yo, así que lo voy a hacer desde ya. Vamos a ponerlo en rojo, sí. Rojo. Un poquito más adelante para que tengamos espacio. Verde. Verde, ahora sí. Ahí para que no quede tan gigante la puerta. Morado. ¿Sí? Y nos faltaría solamente juntarla. Ahí, morado. Y por último, azul. Ahí nomás la línea. Oh, la línea. Podría usar la regla, ¿eh? Pero bueno. Ustedes pueden usar la regla, así que lo están dibujando en su cuaderno. Ya, y ahora nos queda entonces la puerta OR y después de conectar todo, ¿cierto? Y estaríamos ok. Uy, la puerta OR como que me está quedando bien. Miren. Comparado a otras puertas OR que he hecho, no está mala. Ya, vamos a conectar todo. Y con esto cerramos. Sería C0 negado a B. C0 negado. Ahí. A B. Después tendríamos C1 negado, C0 negado. Sería acá. C1 negado. C0 negado. Y tendríamos C1 negado para el caso del morado. B. C1 negado B. ¿Dónde está el B? Ahí está el B, está al lado. Ahí sí. Y el último, ¿cierto? C1 negado A. C1 negado A. Ahí. Y fuera algunas líneas un poquito chuecas, quedé contento. Al menos esa OR quedó bien. Yo creo que de mis mejores OR. Ya. Y borramos nuestra función porque recuerden que estaba arriba, ¿cierto? Era simplemente para tenerla más a mano. La borramos hasta acá. Stop. Y vamos a lanzar la pregunta para ver si tienen alguna duda. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo hicimos el procedimiento? Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen. Ya, como pueden ver, este es un tipo de problemas. ¿Cómo va a aparecer, por ejemplo, en la prueba? Lo que voy a hacer es que le voy a pedir, obviamente, la tabla de verdad, le voy a pedir simplificar mapas, ¿ya? Y es que lo que pasa es que nosotros, NOR, por lo que se pedía acá, no, es que lo que pasa es que para implementar exclusivamente con NOR, lo que nosotros podemos hacer son dos cosas. Una como un arreglo algebraico para llegar siempre a sumas negadas, que es lo que generalmente yo reviso, pero no lo veo en este curso, por si acaso. Lo veo generalmente en otro. Ya son como más de electrónica. Y a pesar que esta electrónica digital, sí, pero de todas maneras nosotros que implementemos con AND y OR, más que bien. Con NOT, NAND y OR. Aunque creo que en uno de los apuntes tengo un poquito de información de eso, pero en principio va a funcionar correctamente, así que no se preocupen. Y como decía, pues simplificar, ¿cierto? Algunos mapas.
dibujar los circuitos no. Por ahí podría ser obtener la ecuación de un circuito, eso sí podría ser evaluado sin ningún problema, pero no dibujarlo. ¿Ya? Así que bueno, le agradezco mucho su participación. Nos estaríamos viendo y recuerden que yo voy a estar disponible en ambos horarios de clases. Voy a estar disponible para resolver dudas así en directo. Ustedes obviamente pueden desarrollar la prueba durante todo el día, ¿ya? Y si es que están desarrollando en un periodo en que yo no estoy en clase, no estoy respondiendo dudas, me escriben mail simplemente. Y yo los tiendo a responder relativamente rápido, ¿ya? Le voy a dar como una media hora más, yo creo que van a ser 2 horas y media. Yo pienso que es más que suficiente, así que espero que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chao, chao. Estén muy bien.